Estamos con Carla Baredes en el auditorio de TICMAS. Carla es cofundadora, una de las fundadoras, en todo caso, lo podemos decir de cualquiera de las dos maneras, de Ediciones Amiqué y Amiqué, perdón. Y esta charla en particular forma parte de un recorrido especial que armamos junto con el Centro Cultural de la Ciencia, el C3. ¿Cómo se cuenta la ciencia? Era la idea primigenia y la hemos llevado a través de diferentes ambientes. ¿Cómo se cuenta la ciencia en un museo? Fue una charla que hicimos con Guadalupe Díaz Costanzo. ¿Cómo se cuenta la ciencia en el arte? Y lo hicimos con Pablo Lapadula. Y ahora con Carla vamos a hacer cómo se cuenta la ciencia a través de la palabra y los libros. Carla, como decía, es fundadora de la editorial Yamiqué, una editorial que presenta una gran cantidad de libros que acercan la ciencia a los más chicos. Carla, muchas gracias por estar en el auditorio de TICMAS. No, gracias por la invitación y por la oportunidad. Bien, lo primero para preguntarte es, ¿cuál es el proyecto de contar la ciencia a un chico? Cuando ustedes encaran esta editorial y van a fundarla, seguramente tienen un objetivo de transmitir formal o no formal, pero la ciencia a ciertos chicos a una edad particular, ¿no? Sí, la historia de Yamiqué es un poco particular. En realidad, todas las editoriales tienen historia particular. Sí, no fundamos una editorial, en realidad escribimos un libro. Así empezó Yamiqué. Ileana es bióloga, yo soy física. Y en su momento hicimos un libro porque teníamos ganas de hacer un libro. La verdad es esa. Y teníamos ganas de contar, digamos, cuando hay un físico, como es mi caso, en la familia, entre los amigos, o en el caso de Ileana, un biólogo, suele pasar. Tenés esto. que hablarle así Sí, al así, micrófono. perdón. Eso, perdón, me están diciendo los chicos. Ahí Porque está. nosotros no tenemos retorno de este lado, entonces Pues, es no un escucho, diálogo no me que nos escucho. escuchamos, pero hacia afuera, sí. Cuando uno, es decir, me pasaba mucho esto de ir a una casa, llegar a algún lugar y ¿qué era lo que le teníamos que preguntar a Carla? ¿No? Como que había surgido alguna pregunta desde alguno de los chicos de la casa, que Carla lo iba a poder explicar. Esos momentos para mí siempre fueron de muchísimo disfrute. ¿En cuántos cumpleaños de 15 tuviste que explicar movimiento rectilíneo uniforme? Cumpleaños de 15 no, porque ahí en realidad si le decís que te dedicas a lo que te dedicas probablemente no tengan mucho interés o hay como que ahí funciona algo también que tiene que ver con cómo cada uno aprende y se relaciona con la ciencia. Pero bueno, digamos, en particular sí con los chicos, ¿no? Hay mucho de esto de los chicos preguntones, que en realidad no es más que los chicos, las chicas, con espacios donde se pueda preguntar. El asunto es que no siempre, en general los adultos no pueden responder, entonces, bueno, ahí hay que poder bancársela y decir, no tengo la menor idea. Pero bueno, un poco surgió así, me daba mucho gusto hacer eso, me encantaba el desafío de explicarlo y que lo entendiera mi interlocutor, que por ahí tenía 7 años, 8 años. Y de verdad cuando estableces ese vínculo es delicioso, o sea, realmente hay como mucha conexión con al que se lo estás contando. Es lindo, es muy lindo. Así que bueno, fue medio una aventura. Nosotras trabajábamos en aquel momento haciendo libros de estudio, digamos, libros para la escuela, para el colegio secundario. Libros de texto. Libros de texto. Y había un montón de cosas que no se podían contar, porque no las pedía el programa, porque podían ser, por ahí podían no gustarle a algún lector, alguna institución, alguna escuela, había que congeniar con todos. Es que era otra historia, es decir, era otro proyecto, el libro de texto era otro proyecto. Así que bueno, así surgió un libro que se llamó Preguntas que ponen los pelos de punta. Y nos fue muy bien. ¿Y qué clase de preguntas hacían? Ese era más que nada sobre el agua y el fuego. Y que empezaba construyéndose sobre una pregunta que me había hecho un chico, que era ¿por qué mojaba el agua? Me parecía lindísima la pregunta. Que no era fácil responderla tampoco. Así que, sobre eso construimos y nos dimos muchas licencias. Yo creo que, más allá de que es cierto que muchas editoriales, sobre todo las pequeñas, tienen historias particulares, creo que
ocurrió algo que no tendría que haber ocurrido, que es que, digamos, la editorial creció, se consolidó, digamos, porque era un proyecto, no era un proyecto en principio, pero la viabilidad era, la probabilidad de que las cosas, digamos, ocurrieran como ocurrieron, eran muy bajas, la verdad. ¿Cómo se adapta la ciencia para un chico? Digo, yo muchas veces en esta clase de entrevistas antes decía cómo se baja y todo el mundo me decía, no estoy bajando conocimiento, No. lo estoy adaptando. Y aprendí a que, claro, que uno Sí. no estás rompiendo ideas o falseándolas, Sí. sino que las estás adaptando. Pero, ¿cómo se adapta? ¿Ustedes trabajan con pedagogos? ¿Trabajan No. con profesores? No, trabajamos creo que con la experiencia, básicamente, con la intuición, con, bueno, ya un saber hacer. Ya tenemos más de 60 títulos. Pero bueno, el trabajo, digamos, cuando me encuentro, en general los libros de Yamiqué, que casi todos están escritos por científicos o periodistas científicos, se construyen desde cero, digamos. No es que alguien viene con un libro escrito y nosotros decidimos editarlo, sino más bien hay como una idea, una intención, unas ganas de tratar algún tema y sobre eso vamos. Entonces una de las primeras cosas que digo y sobre las que por ahí tengo que repetir varias veces es, en principio, que no es un libro de estudio, que es un libro con el que no va a servir ni siquiera para estudiar, ¿no? Que va a haber muchas cosas interesantes, pero no va a servir para estudiar. Y que es un libro que se tiene que leer por placer. Es decir, que el desafío es lograr que quien tome ese libro se tire en el sillón, se descalce y se meta a hacer eso en lugar de jugar con el teléfono. Yo, si me permitís, yo Sí. te los voy a robar para ir mostrándolos en la cámara. Pero esta idea que estás tirando es una idea interesante para pensar si esta clase de libros pueden entrar en la educación formal, aun cuando vos digas no son libros para aprender nada en particular o que nos sirven para... Sí. Digo, ¿lo toman las escuelas? Vos mientras respondés, yo voy a mirar la cámara. Sí. Te prometo que te escucho, Dale. pero tengo que Bueno, ir haciendo sí, una sí, morisqueta vos, rara. Yo no voy a buscar tus ojos. Una de las cosas más interesantes, creo, del proyecto también fue el hecho de que Yamiqué se construyó y creció gracias a las escuelas. Como que los mismos maestros, bibliotecarios, mediadores, encontraban en lo que hacíamos un material como muy deseable para trabajar. Ahí va. Entonces era como sorprendente, porque al principio pasó eso, que de pronto nos dimos cuenta que los libros los estaban usando un montón en las escuelas, en los planes de lectura, que había como gente que incluso los promovía mucho desde la cosa de mostrarlos y compartirlos entre los docentes, entre los bibliotecarios. Acá y en otros lados, era como raro, en otros países, era... y al mismo tiempo nosotros no los estábamos haciendo para la escuela. Hasta creo que nos jactábamos de no estar haciendo libros para la escuela. Así que seguimos así, casi ignorando los programas escolares. Pero, por ejemplo, fíjate, son libros que tienen un trabajo de ilustración muy fuerte. Mira, ese que estás mostrando, por ejemplo, es un libro, uno de los nuevos. Sí. Es un libro que tiene dos autoras. Sí. Una que escribe en rima, que es poeta, Sí. y Ileana, que es bióloga y divulgadora. María Martín es Claro, la poeta. ella hace la poesía, Ileana Lorterstein es la autora bióloga. Y digamos. Eugenia Novati, que Eugenia es la que Novati hace las es ilustraciones. la ilustradora. ¿Es una ilustradora científica o es una ilustradora No, que...? es una ilustradora que no es científica. El tema de trabajar con los ilustradores también aprendimos y tenemos como nuestro grupo de ilustradores con los que nos sentimos cómodas porque se sienten cómodos ellos también trabajando en este lugar. A veces para el ilustrador se siente como encorsetado si le estás diciendo... y algunos que no, ¿viste? Que al contrario, que es como un desafío también, porque la consigna es hacer lo que quieras, pero la idea es que no podés contradecir o incorporar ideas equivocadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, si vas a ilustrar un animal, tendrá que estar en escala, digamos, y no puedes hacer una lechuza que sea más grande que un árbol,
digamos, no hay licencias poéticas. Cuando contratás a un profesional para contar un libro o una historia, me imagino que ese profesional al que ustedes contratan es una persona que sabe de la disciplina. Sí. Y entonces, en esa idea, vos como editora, a lo sumo podrás guiarlo en el desarrollo del libro. Sí, los guiamos mucho. Pero con un ilustrador, el ilustrador no tiene por qué saber de la disciplina. No. A ver, en realidad la consigna es un libro que no se escribe, no se escribe y se ilustra al mismo tiempo. O sea, se escribe primero, se ilustra después. La consigna para el autor en general es que si necesita de la ilustración, probablemente no esté bueno lo que está contando, porque empieza a parecerse bastante a un libro de estudio, a un libro técnico. Así que yo tengo que ser capaz de contarte qué divertida es la matemática y cuánto está, que tenemos un libro que se llama Matemática está en la sopa, cuánto está relacionada con todo lo que hacemos sin que haya una sola operación matemática, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el desafío. Entonces también en las ilustraciones, por ahí hay algo que uno quiere indicar porque siente que apoyándose en el dibujo le va a venir bien. Ahora, si es mucho lo que hay que hacer, hay algo que está fallando desde el texto. El ilustrador, tengo muchas anécdotas, nos han renunciado ilustradores a mitad de camino porque nos sentían que no entendían un poco lo que queríamos hacer. Siempre cuento como ejemplo nuestra guía turística del Sistema Solar, que creo Mientras que vos hablás ahí. Voy a mostrar el de Valeria Delstein, porque Valeria vino acá, estuvimos bien. con ella hablando sobre divulgación de la ciencia, la tuvimos el sábado a Valeria, ok. y ella habló de este libro. Muy bien, porque Valeria hizo los 4, o sea, hizo ciencia para pasar el verano, el otoño, la primavera y el verano. Ciencia para pasar el otoño. Sí, que es el último. Completamos el año. Muy después bien. de 4 años de trabajo. ¿De dónde salen los colores del otoño? Son preguntas que son, a priori, preguntas que parecen simples, pero deben ser muy complejas de explicar. Sí, y con Valeria, de hecho, cada libro tiene un año de trabajo, o sea, que va, que viene, o sea, bueno, es primero armar esas 21 preguntas como troncales, y bueno, después vemos cómo están esas explicaciones y realmente si son accesibles, digamos, ¿no? Si uno entiende, si entusiasman. Así que bueno, hay como todo un trabajo. Y bueno, una vez que uno tiene un ilustrador con el que trabaja bien, en general repetimos, porque también me pasa a veces que siento que si el ilustrador no se enganchó con el texto, no va a andar la cosa. Como que también tiene que haber un poco de su propia curiosidad, ¿no? De cuánto. Pero quiero, un poco lo que venía diciendo antes, es que el ilustrador trabaja bastante libre porque no necesariamente tiene que acompañar del concepto científico. Más bien no. Entonces, digamos, ¿por qué las hojas hacen ruido cuando uno las pisa, ¿no? Las hojas de otoño. Bueno, la ilustración es como una vista panorámica de un par de zapatos apretando hojas, ¿no? Esa cosa de ese placer que nos da cuando pisamos. Y es todo lo que ilustra esa idea, ¿no? ¿Cómo piensan el catálogo? ¿Cómo va creciendo el catálogo? El catálogo va creciendo, cada vez que tratamos de trabajar por series, o sea, hay como una colección. El de la de Valeria es muy obvia, ¿no? Se llama Ciencia todo el año y bueno, hay uno para cada estación. El que mostraste, no sé, está el de Las cosas no fueron siempre así, que son libros de historia. Tenés de Física alguna está en la manera. sopa, por ejemplo. Claro, el libro Física está en la sopa es de una serie que se llama... Que no es tuyo. Sopa de Ciencias. Y no es tuyo, pero hay varios Fui tuyos. la editora. Este es Física está en la sopa, sí. Química, ecología. Hay química, ecología y matemática. Entonces, el primer libro de la serie es un trabajo tremendo, porque como que empezamos con la idea y hay que tratar de imaginar un esquema, y ese es mucho prueba y error hasta que encontramos algo. Nuestro diseñador, que es Javier Basile, trabaja con nosotras desde el minuto 0 de Yamiqué. Así que también es como, bueno, es un trabajo con Javier, que nos sentamos, le contamos la idea, por dónde va la nueva serie y bueno, un poco que él piensa esquemas posibles, incluso pensar estilos de ilustración. Ahora, una vez que tenemos la serie, o sea, o por lo menos tenemos el estilo, como la parrilla, dónde va a ir cada cosa, ya después el catálogo va creciendo según van surgiendo ideas. A ver, a veces pasa que me encuentro con alguien con quien me gustaría que escriba un libro sobre determinado tema y por ahí pienso al revés, digo, bueno, a ver, ¿en qué serie podría vivir un libro que hable de esto? ¿No? ¿Cómo lo puedo pensar?
porque eso ayuda más también, tener como el... Pero bueno, tenemos la serie de esta de Las cosas no fueron siempre así, que es de historia, vamos como... Y a veces hay algo que nos gusta y decimos, bueno, abrimos una nueva serie. Pero bueno, el catálogo va creciendo según vamos pudiendo. Hay libros que llevan mucho tiempo. ¿Cuántos libros publican por año? 5 o 6, no muchos más. Bueno, pero no quiere más. decir que le dedican mucho a cada libro. Sí, le dedicamos mucho. E incluso hay libros que no quiere decir que estemos todo el tiempo, pero por ahí llevaron 2, 3 años. O sea, que vino, quedó como frisado porque no nos convencía, volvió. Te hago un par de preguntas Sí. más. Una tiene que ver con ustedes, cuando piensan en el público, es el público infantil, y una de las cosas que siempre se ha hablado aquí, en este auditorio, es cómo se incentiva a los chicos a quitarle todo lo que tiene que ver con el mito del científico loco, complicado, Sí, el momento de eureka, Sí. eso, que la ciencia es difícil. ¿Es un objetivo de Yamiqué? Sí, es un objetivo de Yamiqué. En principio, una de las colecciones que tenemos, que es Las cosas no fueron siempre así, en realidad surgió incluso como una idea de pensar en que no es un laburo solitario, que no hay un trabajo de alguien que lo hizo solo. Entonces pero partiendo ya, la medicina no fue siempre así. Entonces fue decir, bueno, vas como contando cómo el conocimiento... ¿Es uno de Federico Cuxo sobre el baño? Sí, el del baño es uno. El baño Ayer no lo fue tuvimos, siempre así. antes de ayer estuvo Ok, Federico acá. Bueno, sí. Federico es otro digamos que hay como una construcción del conocimiento, que nadie está solo en el medio de así como está, el momento eureka, ¿no? Que no... y después otra cosa que también me parece que de alguna manera va bien con esa idea, es la idea siempre de no tratar la ciencia como una cosa de un compartimento que no dialoga y no se relaciona con otras cosas. Entonces nos gusta contar mucho como anécdotas de la historia, cuestiones de la mitología, cómo se explica desde otras culturas, cosas como divertidas del lenguaje, ¿no? De dónde vienen determinadas palabras. Como que hay una manera más social de pensarla la ciencia, ¿no? La otra pregunta, y con esto te agradezco que hayas venido al auditorio de TICMAS. Hace unos días estuvo aquí Mariana Massachesi, que es trabaja en el empoderamiento de la mujer. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, pero trabaja en el empoderamiento de la mujer. Y ella decía que está estudiado, de alguna forma ellos tienen una serie de análisis en donde ven que una nena deja de volar cuando cumple 5 o 6 años. Que hasta los 5 o 6 años más o menos sueña que puede ser astronauta o presidenta, pero a partir de los 6 años la imaginación de los chicos continúa y la de las chicas se encajona. Con respecto a esto, hubo varias investigadoras del Instituto Balseiro que vinieron aquí y estuvieron hablando acerca del rol de la mujer o de las mujeres en la ciencia. Recién te estaba preguntando acerca sobre la situación de cómo se quita esa idea de complejidad que tiene la ciencia, y ahora quería preguntarte si en los libros también ustedes trabajan con la diversidad de género, por ejemplo. En principio, no es lo que me preguntaste, pero por ejemplo existe el mito de que los libros que hacemos son para varones, porque como que las cosas de la ciencia le interesan más a los varones. Bueno, eso con los años, como estuvimos muy atentas siempre a eso, ¿no? O sea, además que Yamiqué lo hacemos mujeres, pero... Hay muchas escritoras, además, en el catálogo. Sí. Yo soy una científica que, digamos, padeció lo que están padeciendo ahora los científicos del CONICET hace muchos años, pues esta no es una historia nueva. Así que no estoy... o sea, hay gente mucho más capaz, más habilitada a hablar de lo que está pasando hoy, pero sí creo que hay como mucho en ese punto que andar. O sea, no hacemos libros pensados para varones, como sí muchos creen que... Digo, existe mucho eso de que el libro científico o la tecnología o el tema del conocimiento como más de los varones, ¿no? A esta edad, cuando son chicos, ¿no? En la niñez. Pero vos me preguntaste, me perdí. En realidad te estaba preguntando por... Vos me decís en cuanto a las de alguna cuestiones forma, de género, bueno, obviamente hubo cosas que revisar y que ir como que creo que prestamos mucho más atención. Por ejemplo, un dilema es que nosotros le hablamos a una sola persona, a un lector, ¿no?
hablando en lenguaje, justamente para distinguirnos de lo que es el libro de texto, que le habla a la clase, ¿no? Imaginen, ¿no? Probablemente digamos, bueno, imagínate tal situación. Entonces, a veces yo te puedo decir, imagínate que estás sentado, y obviamente siempre uno lo piensa en varón, ¿no? Cuando habla por el tema del lenguaje. Bueno, eso obviamente hace unos años que estamos como mucho más atentas a que no, tratar de que no ocurra, ¿no? Después las ilustraciones. De hecho, pasa que ahora, la vez pasada con uno de nuestros libros, le dije al ilustrador, le digo, ¿sabes que hay muchos más varones que mujeres ilustradas? Y me contestó, te mandé las ilustraciones y lo pensé. Me dijo, no, como que me quedé ahí que sí, que había hecho. Entonces, revisamos, bueno, un poco, bueno, qué estaba pasando, ¿no? Como, bueno, cuáles también podían ser mujeres. Entonces, bueno, apareció un jockey arriba de un caballo, bueno, que pasó a ser una mujer, y hay una bartender, digamos, que era un barman. Bueno, hay como situaciones donde, bueno, todos creo que estamos ahí revisando, repasando y atentos, pero básicamente me parece que la contribución, si se puede hablar desde ese lugar, es como que en ningún momento pensamos que además hay un montón desde hace mucho, un montón de niñas que se recopan, o sea, que leen ciencia y les gusta mucho. Así que, o sea, es como algo, nuestro público no es cierto eso, digamos. ¿Cuál es el libro más exitoso de la colección? Eso no sé, o sea, toda la colección de ciencia está en La Sopa. Sopa de ciencias en realidad, que bueno, física está en La Sopa, matemática, ecología está en La Sopa. Es una colección que gusta un montón, es una colección que está publicada en muchos idiomas ya, en idiomas muy locos, por ejemplo, persa, ahora lo van a publicar en checo, no sé, como cosas raras, lindas, muy lindas, en chino. Las cosas no fueron siempre así, también la colección de historia. Bueno, tenemos asquerosología, que es como un hit, la ciencia de las cosas que dan asco. Pero bueno, hay como épocas que son, sí. Bueno, mientras estamos hablando, yo te agradezco con mucho que vengas al auditorio de TICMAS. TICMAS está dentro de un stand muy grande donde hay distintas estaciones de juegos. Sí. Y la mayoría de las veces los que vienen son pibes que se copan. Y se copan en la parte de los arqueólogos o allá que hay un simulador de arena, que te muestra como el espectrograma de una montaña, o con las estaciones que tienen que ver con la croma que ponen acá para intervenir el arte. De repente, todo lo que tiene que ver con el hacer, los pibes se enganchan, pero mucho, ¿viste? Y a veces hay que decirles, muchachos, frenen un toque, van a romperse. El entusiasmo. Sí, van a romperse o van a romper algo, ¿no? Pero bueno. Bueno, Carla, te agradezco mucho que hayas pasado por el auditorio de TICMAS. Muy lindos los libros, te los devuelvo. Te los devuelvo en cámara para que sepan que te los devolví, porque si no después me hacen bullying. Así que, o me los piden para los hijos y qué sé yo. Bueno. Gracias por tu tiempo y gracias por haber pasado por el auditorio de TICMAS. Gracias a ustedes. Hasta luego.